En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. La población civil recibe la noticia sin mayores sobresaltos. La crisis económica y la violencia política venían poniendo en jaque al gobierno de Isabel Perón, y la intervención militar era un final largamente anunciado. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión: eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. Para llevarlo a cabo, el nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior, con la AAA y el Operativo Independencia, y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. La nueva dictadura, bautizada Proceso de Reorganización Nacional, tiene la intención de permanecer en el poder por varios años. Su gobierno está representado por la Junta Militar, un ente tripartito integrado por los comandantes del Ejército Jorge Rafael Videla, de la Marina Emilio Eduardo Macera y de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti. A diferencia de anteriores dictaduras, el nuevo gobierno militariza casi todas las ramas de la administración pública e interviene radios, canales de televisión, sindicatos y empresas estatales. Los cargos ministeriales, gobernaciones y embajadas se reparten entre oficiales de las tres armas. Según el acta fundacional de la nueva dictadura, la presidencia de la nación debe quedar en manos de un cuarto hombre que no integre la Junta Militar. Pero con el pasar de los días, las Fuerzas Armadas nombran presidente provisional a Jorge Rafael Videla. Esta designación echa por tierra las ambiciones presidenciales del almirante Macera, quien a partir de entonces comienza a rivalizar políticamente con el nuevo presidente. Con la asunción de Videla, la represión aumenta. Cientos de militantes políticos, sindicalistas combativos, intelectuales y líderes estudiantiles son secuestrados y enviados a los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionan en el país. De forma paralela, el presidente designa al frente de la cartera económica a José Alfredo Martínez de Hoz. A pocas horas de asumir, el nuevo ministro lanza un plan de neto corte liberal que perjudica seriamente al sector obrero y a la industria nacional. A pesar de la represión y de la política económica antipopular, buena parte de la población da su apoyo a la Junta Militar, a la que ve como una salida del caos y la crisis heredados del gobierno anterior. Por su parte, la prensa oficialista y los canales de televisión se lanzan a una afiebrada campaña a favor de la Junta gobernante. Llegado 1977, conviven dentro del gobierno tres grupos en tensión permanente. El liderado por el presidente Videla, que apoya con fuerza la política liberal de Martínez de Hoz y piensa en una futura salida democrática. El sector duro del ejército, representado por los generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, que se opone con firmeza al plan del ministro de Economía y a cualquier intento de apertura política. Y la facción conducida por Macera, quien también rechaza el modelo de Martínez de Hoz y se ve a sí mismo como líder de un espacio político propio ante un posible llamado a elecciones. Pero la disputa va más allá del liderazgo político y el rumbo económico. El reparto de privilegios y beneficios de la función estatal aviva las tensiones entre los tres bandos. Mientras la pugna por el poder crece, un nuevo frente de conflicto se abre para los militares.
Durante los primeros meses de la represión, padres, madres, hermanos, esposas y esposos de los civiles secuestrados por la dictadura comienzan a recorrer juzgados y reparticiones estatales en busca de información. Las respuestas de los funcionarios son siempre las mismas. Su hijo no está, se fue al extranjero, algo habrá hecho. Al principio, los reclamos son individuales, pero con el correr de los días, muchos familiares de los secuestrados comienzan a tomar contacto con otros en igual situación. Es así que el 30 de abril de 1977, un grupo de madres de detenidos desaparecidos comienza a reunirse frente a la Casa Rosada. Como las reuniones públicas están prohibidas, las madres empiezan a dar vueltas alrededor de la plaza para no ser detenidas. Nacen así las marchas de madres de Plaza de Mayo. Con el pasar de los meses y el aumento de los secuestros y desapariciones, otros grupos de familiares comienzan a organizarse. De forma paralela, asociaciones civiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia empiezan a presionar al gobierno con presentaciones legales y solicitadas públicas. De la unión de estos grupos nace un nuevo movimiento que en poco tiempo se convierte en una verdadera fuerza de oposición a la Junta Militar, el Movimiento por los Derechos Humanos. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yo lo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Cada hora vino con su muerte. Si el tiempo era una cueva de ladrones,
Buenos Aires ya no son tan Buenos Aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. El único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Según tenemos todos entendido, impartía órdenes y morales. Bueno, eso es lo que tienen ustedes entendido, pero nadie ha probado. Claro, diría yo, lo tengo. ¿Cómo? Yo diría lo tengo claro. Bueno, usted lo tendrá claro, pero no es así. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente no es así. Y estaba los pechos completamente con hematomas, pero inmensos. Había uno que estaba supurando. Fue con un soplete y con los cigarrillos. Tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica. Y la tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarino, en agua caliente. Después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un inodoro. Lo absolutamente cierto es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Y los que estamos a favor de la vida. Que el torturador está convencido de que hace algo por Dios y por la patria. Estábamos convencidos que estábamos defendiendo a la nación. Y los nuestros quedaron sin abrazo. La patria casi muerta de tristeza. El corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Desaparecidos eran los más, prácticamente los que más defendían los derechos del hombre. No se equivocaban cuando sacaban uno, ¿eh? Astuto, ¿no? Yo digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. A pocos metros del Estadio Monumental estaban aullando los presos bajo tortura. ¡El mejor mundial! ¡Organización extraordinaria! Y a pocos metros se les metían inyecciones, los envolvía en bolsas para tirarlos al mar y que se los comieran los tiburones. ¡Este maíz maravilloso que nos siguen atacando aquellos! De cada uno es sagrada, nacemos con esa identidad y no se puede cambiar. La sangre siempre va a hablar y va a decir, es fulano de tal. Acá se quiso trastocar todo eso. Piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Qué es ser abuela? Muy lindo. Lástima que en estas circunstancias me hubiera gustado ser abuela, abuela común, no abuela de Plaza de Mayo.
Y bueno, y el deseo de que algún día él se encuentre con nosotros. Buenos Aires, 26 de junio de 1996. Hoy cumplís 18 años. Quiero contarte cosas que no sabés y expresarte sentimientos que no conoces. Tus abuelos formamos parte de esa generación que asigna a cada fecha un valor especial y singular. El nacimiento de un nieto es una de esas fechas. Los primeros pasos, la caída del primer diente, el jardín de infantes, el delantal blanco y el pedido de abuelita, enséñame las tablas. Por eso esta fecha en que cumplís 18 años pasará a ser especial y singular como todas las otras que no pudimos vivir contigo. Porque te robaron de los brazos de tu mamá Laura a las pocas horas de nacer para un destino incierto. Estarás creciendo en tus soñadores y bellos 18 años con otro nombre, Guido. No son tu papá y tu mamá los que festejaron contigo el ingreso a la adultez, sino tus ladrones. Lo que no se imaginan es que en tu corazón y tu mente llevas, sin saberlo, todos los arrullos y canciones que Laura, en la soledad del cautiverio, susurró para vos cuando te movías en su vientre. Y despertarás un día sabiendo cuánto te quiso y te queremos todos. Y preguntarás un día dónde podés hallarnos. Y descubrirás que te gusta la ópera, la música clásica o el jazz. ¡Qué antigüedad! Como a tus abuelos. Escucharás a Sui Generis, o a Almendra, o a Papo, sintiéndolos en lo profundo de tu ser, porque así lo sentía Laura. Te estoy buscando, te espero. Con mucho amor. Tu abuela Estela. Soledad
los trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte